Y si te dijera que mientras la plata rebota hacia los $84, las bóvedas del COMEX se están vaciando en pleno ciclo de entregas de marzo, dejando al descubierto una tensión explosiva entre el mercado de papel y el metal físico que podría redefinir el precio para siempre? Si quieres adelantarte a los movimientos del mercado antes de que sean noticia, entender lo que realmente está pasando detrás de los precios y proteger tu dinero con información clara, directa y sin filtros, suscríbete ahora mismo. Aquí no repetimos titulares, analizamos datos, detectamos señales ocultas y te explicamos lo que otros no se atreven a decir. Activa la campana y forma parte de una comunidad que no reacciona al mercado, se anticipa a él. Imagina que tienes un recibo que dice que hay oro guardado en una bóveda, pero cuando vas a reclamarlo, descubres que hay 100 personas más con el mismo recibo y solo hay metal suficiente para 10. Eso, en esencia, es exactamente lo que está pasando ahora mismo con la plata en el mercado de futuros más grande del mundo. Y las consecuencias de esta situación podrían cambiar la forma en que el mundo entiende el precio de los metales preciosos para siempre. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos medios tradicionales están cubriendo con la seriedad que merece: el colapso silencioso, pero absolutamente explosivo, de los inventarios registrados de plata en el COMEX, la Bolsa de Materias Primas de Nueva York, y cómo el ciclo de entrega de marzo de 2026 se ha convertido en el punto de presión más peligroso que los mercados de metales han visto en décadas. Para entender por qué esto importa, primero necesitamos comprender qué es el COMEX y cómo funciona. El COMEX, que forma parte del grupo CME, es el mercado donde se negocian contratos de futuros sobre metales como el oro, el cobre y, por supuesto, la plata. Cuando alguien compra un contrato de futuros de plata, técnicamente está adquiriendo el derecho a recibir una cierta cantidad de metal físico en una fecha determinada. Sin embargo, en la práctica, la inmensa mayoría de esos contratos nunca termina en una entrega real. Los especuladores, los fondos de cobertura y los bancos simplemente cierran sus posiciones antes del vencimiento, tomando sus ganancias o pérdidas en efectivo. El sistema funciona, en teoría, porque siempre hay suficiente metal disponible para los pocos que sí quieren la plata física. El problema, y aquí está el corazón de todo lo que vamos a analizar hoy, es que ese equilibrio se está rompiendo de forma acelerada y sin precedentes. Hablemos de los números, porque los números cuentan una historia que no deja lugar a dudas. El inventario registrado de plata en el COMEX, que es la plata que está formalmente disponible para respaldar entregas contra contratos de futuros, ha caído aproximadamente un 31% en los últimos meses. Para que eso tenga dimensión real, estamos hablando de un nivel que ronda los 86 millones de onzas, y eso ya es alarmante por sí solo. Pero lo que lo convierte en una crisis potencial es lo que está al otro lado de la ecuación. Los avisos de entrega emitidos durante el ciclo de marzo representan aproximadamente 52.6 millones de onzas. Pon esos dos números uno al lado del otro, 86 millones disponibles y 52.6 millones ya reclamados. Eso significa que más del 60% del inventario disponible ya tiene dueño, y el mes de entregas apenas está comenzando. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿no siempre hay contratos de futuros que superan el metal disponible? Y la respuesta es sí, técnicamente. Ese es el modelo normal. Los mercados de futuros operan con lo que se llama reserva fraccionaria de metal, similar a cómo los bancos operan con reserva fraccionaria de efectivo. El sistema funciona mientras no todo el mundo quiera su dinero, o en este caso, su plata, al mismo tiempo. Pero precisamente eso es lo que parece estar ocurriendo ahora. Cada vez más participantes del mercado están decidiendo quedarse con el metal físico en lugar de cerrar sus contratos en papel, y eso está poniendo el sistema bajo una presión que no estaba diseñado para soportar. ¿Por qué está pasando esto? Para responder esa pregunta, hay que ampliar el lente y mirar el panorama global. En los últimos 2 años, la demanda industrial de plata ha crecido a un ritmo que la producción minera simplemente no puede seguir. La transición energética global, con su explosión en la fabricación de paneles solares fotovoltaicos, ha convertido a la plata en un metal estratégico de primer orden. Cada panel solar usa entre 10 y 20 gramos de plata, y la industria solar está instalando capacidad a escala récord en todo el mundo, particularmente en Asia.
China, India y el sudeste asiático están absorbiendo cantidades masivas de metal físico, retirándolo de los mercados occidentales y llevándolo a sus propios circuitos industriales. A eso suma la demanda creciente en electrónica, medicina, vehículos eléctricos y defensa, y tienes una ecuación donde la plata simplemente no alcanza. Mientras tanto, en el mundo occidental, los inversores están comenzando a despertar a una realidad incómoda que los analistas alternativos llevan años señalando. La plata ha sido históricamente uno de los activos más subvalorados del planeta en relación con sus fundamentos de oferta y demanda. Durante décadas, el precio de la plata ha sido determinado principalmente por el mercado de papel, es decir, por los contratos de futuros, y no por el equilibrio real entre oferta y demanda física. Eso ha mantenido el precio artificialmente comprimido. Pero cuando el metal físico comienza a escasear realmente, el precio del papel y el precio del metal físico empiezan a divergir, y esa divergencia crea tensiones que eventualmente el mercado no puede ignorar. Y ahí es donde entramos en el territorio verdaderamente fascinante y algo aterrador de lo que está ocurriendo en este momento. La plata ha rebotado hasta niveles cercanos a los 84 y 88 dólares por onza después de una volatilidad extrema en las últimas semanas. En algún punto, los precios intradiarios llegaron a superar los 90 dólares antes de retroceder abruptamente. Esas oscilaciones tan bruscas no son normales. Reflejan un mercado bajo estrés severo, donde los intentos de contener el precio chocan contra la realidad física de que el metal está siendo retirado de las bóvedas a un ritmo que no tiene precedente reciente. Uno de los indicadores más inquietantes de esta situación es algo llamado backwardation. En condiciones normales de mercado, el precio de un contrato de futuros a fecha más lejana es más alto que el precio spot, porque el tiempo tiene valor y hay costos de almacenamiento que se reflejan en los precios futuros. Eso se llama contango, y es el estado natural de los mercados de commodities en condiciones de equilibrio. Pero cuando el mercado entra en backwardation, es decir, cuando el precio del metal para entrega inmediata es más alto que para entrega futura, eso envía una señal muy clara. El mercado tiene hambre de metal físico ahora mismo, más de lo que el sistema puede satisfacer. La backwardation en la plata no es solo una anomalía técnica. Es el mercado diciéndote en voz alta que hay escasez real, no especulativa, sino estructural. Volvamos al drama del ciclo de entrega de marzo, porque es aquí donde la historia se pone más tensa todavía. Cuando un contrato de futuros llega a su fecha de vencimiento, los tenedores tienen la opción de quedar en posición para recibir la entrega física. Normalmente, como ya dijimos, la mayoría no lo hace. Pero en este ciclo de marzo, una proporción inusualmente alta de contratos está siendo mantenida hasta el vencimiento, con avisos de entrega que ya suman más de 52 millones de onzas. Eso obliga al COMEX a organizar transferencias físicas de metal desde sus bóvedas certificadas hacia los compradores. Y con solo 86 millones de onzas en inventario registrado, hay muy poco margen antes de llegar a una situación donde el exchange simplemente no pueda cumplir sus obligaciones en metal físico. ¿Qué pasa si eso ocurre? Buena pregunta. Históricamente, los mercados de futuros tienen mecanismos de contingencia. Pueden ofrecer liquidar contratos en efectivo a precios premium, pueden transferir contratos a vencimientos posteriores o pueden recurrir a inventarios no registrados, la plata elegible que está en las bóvedas pero que no está formalmente disponible para entrega, para cubrir la brecha. Pero cada una de esas soluciones tiene un costo. Liquidar en efectivo confirma la escasez y puede desencadenar más solicitudes de entrega en los ciclos siguientes. Convertir inventario elegible en registrado puede funcionar, pero requiere que los propietarios de esa plata consientan en moverse de esa categoría, algo que, dado el contexto actual, muchos están eligiendo no hacer. En otras palabras, los mecanismos de amortiguación que el sistema tenía son cada vez menos eficaces. Lo que esto revela es algo que los investigadores del mercado de metales llevan años documentando. Hay una diferencia fundamental entre la plata que existe en el mundo y la plata que está disponible para ser entregada. Una gran cantidad de la plata que está en las bóvedas del COMEX está ahí de forma elegible, significando que es técnicamente del estándar correcto, pero que pertenece a alguien que en cualquier momento puede decidir retirarla. No está comprometida para entregar contra contratos de futuros. Solo la plata registrada lo está. Y cuando el inventario registrado cae al 31% en pocos meses, mientras que la demanda de entrega se dispara, eso no es una señal de advertencia, es una alarma de incendios.
Hay otro ángulo que merece atención, y es el papel de los grandes bancos internacionales en este mercado. Durante años, algunos de los bancos más grandes del mundo han sido acusados, y en varios casos multados, por manipular el precio de los metales preciosos a través de prácticas como el spoofing, que consiste en colocar órdenes masivas de compra o venta en el mercado de futuros sin intención real de ejecutarlas, con el único objetivo de mover el precio en una dirección favorable y luego cancelarlas. Varios traders de bancos como JP Morgan han sido condenados por estos delitos. Lo que esto sugiere es que el precio oficial de la plata, tal como se ha determinado durante décadas, no necesariamente refleja el equilibrio real del mercado físico. Y cuando el metal físico comienza a escasear de verdad, ese tipo de control artificial se vuelve cada vez más difícil de mantener. El mercado, al final, siempre encuentra la verdad. Para el inversor individual, esta situación tiene implicaciones muy concretas. Si el precio de la plata ha sido mantenido artificialmente bajo durante años y los fundamentos físicos ahora están forzando una corrección al alza, entonces estamos potencialmente en el umbral de un repricing masivo del metal. No es una promesa y no es una recomendación de inversión, pero sí es una realidad que cualquier persona que tenga una posición en metales preciosos o que esté considerando tenerla debe conocer con profundidad. La diferencia entre la plata en papel y la plata física es hoy más relevante que nunca. Un ETF de plata o un contrato de futuros te da exposición al precio, pero no al metal. En un mercado donde el propio exchange puede no tener suficiente metal para cumplir sus compromisos, esa distinción importa enormemente. Y luego está la pregunta más grande de todas. ¿Qué significa esto para el sistema financiero en su conjunto? Porque el COMEX no es solo un mercado de plata, es una pieza central de la arquitectura del sistema financiero global. Si el COMEX pierde credibilidad como exchange capaz de garantizar la entrega física, eso sacude los cimientos de cómo los mercados de commodities funcionan. Otros metales, otras materias primas, todos ellos funcionan bajo modelos similares de reserva fraccionaria de activos físicos. Una crisis de confianza en el COMEX podría ser el primer dominó de una cadena mucho más larga. No estamos diciendo que eso vaya a suceder mañana. Los mercados son resilientes y los mecanismos de contingencia son reales. Pero sí estamos diciendo que los indicadores que estamos observando en este momento, el desplome de inventarios, la backwardation, los altos niveles de avisos de entrega, la volatilidad extrema de precios, son exactamente el tipo de señales que preceden a momentos de ruptura en los mercados. Y cuando esa ruptura ocurre en mercados que han sido comprimidos artificialmente durante mucho tiempo, la corrección tiende a ser violenta. La historia de la plata es, en el fondo, la historia de un activo que el mundo necesita más que nunca, en un momento en que producirlo se vuelve más difícil, almacenarlo se vuelve más escaso, y precio está comenzando a reflejar una realidad que el mercado de papel ha ignorado durante demasiado tiempo. Lo que está ocurriendo en el COMEX en marzo de 2026 no es solo una noticia financiera, es un momento de verdad para un sistema que ha prometido más de lo que puede entregar. Mantente informado, sigue los datos y recuerda siempre, en los mercados como en la vida, tarde o temprano, la realidad siempre se impone. Gracias por ver este video. Si te resultó útil, compártelo con alguien que necesite entender lo que está pasando con los mercados de metales. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, suscríbete al canal. Esto es solo el comienzo de una historia que todavía tiene mucho por desarrollarse.